Sí se ve, doctor. Genial, empecemos. Hiperemesis gravídica. El estado de hiperemesis, como ya habíamos conversado en las primeras clases, sabemos que hay un incremento masivo de una hormona que es la gonadotrofina coriónica humana. Esta es sintetizada por el sincitio trofoblasto una vez que, en este caso, el óvulo fecundado desarrollado a blastocisto se implanta a nivel endometrial. Una vez que es la cobertura de este blastocisto, que está conformado por células trofoblásticas, pues este trofoblasto se diferencia en sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto es el que penetra hacia endometrio y empieza a sintetizar hormona gonadotrofina coriónica humana. Esta gonadotrofina coriónica humana, jalando de la mano a la progesterona y a los estrógenos, pues generan unas respuestas a nivel de músculo liso, que básicamente es relajamiento de este. Y también vemos que hay una respuesta a nivel de una hormona que es la colecistoquinina, que pues es la encargada de permitir ejercer contracciones a nivel vesicular para que pueda vertir el contenido cístico hacia el intestino para la digestión. Pues como hay una éstasis, o vale decir disminución en el tránsito, hay mayor tiempo en el que se estanca, vale decir, los alimentos a nivel del sistema digestivo. Como sabemos, el esfínter esofágico inferior es músculo liso y pues evita que haya reflujo de alimentos desde el estómago hacia el esófago. Y por ende, como hay relajación de este, pues permite que el ácido clorhídrico llegue con alimento a nivel esofágico, generando cuadros de esofagitis y a su vez un círculo vicioso en cuanto a irritación del tracto digestivo alto para que la paciente siga vomitando. Muy bien, las náuseas y los vómitos en el embarazo, la NBE, es una condición que ocurre hasta en el 90% de gestantes. ¿Esto es inevitable? Sí. O sea, las náuseas, vómitos en el embarazo están presentes. Incluso si ustedes recuerdan, cuando hablamos de los signos de sospecha, están, ¿verdad? Muy bien, entonces los síntomas se inician entre la semana 4 y 9, promedio, ¿sí? Y con un pico de alrededor entre las semanas 7 y 12, y donde el hundimiento o la disminución de estas náuseas se da en la semana 16, ¿no? Que es el punto máximo de la liberación de la gonadotrofina coriónica humana y de ahí se mantiene. ¿Sí? Ahí estamos bien. Entonces, doctor, el pico máximo, porque hablamos el pico máximo está a la 8ª semana. ¿Sí? Pero como nada es relativo en medicina, tenemos los rangos entre la 7ª y 12ª semana. Pero el pico máximo le consideramos en nuestra literatura la 8ª semana. Las náuseas y vómitos en el embarazo usualmente aparecen antes de la semana 10. Y si aparece luego de la semana 10, sospechar en otras condiciones médicas. Repito, como el pico está entre la 8ª semana, hay pacientes que recién presentan sobre la semana 10, no antes. Pero si pasara esto, sospechar en otras condiciones médicas. ¿Sí? ¿Están atentos? Sí, doctor. Las náuseas y vómitos en otras enfermedades del embarazo. O sea, vamos a hablar, si pasa las 10 semanas y recién está iniciando las náuseas, vómitos, debo pensar en estas patologías. Patología gastrointestinal, gastroenteritis, gastroparesis, ¿no? Gastroparesia básicamente que puede ser incrementado, vale decir, por fármacos y demás, para que pues no haya una buena digestión. Acalasia, la acalasia es un estrechamiento, ¿no es cierto?, en el esófago, ¿cierto? Sí, la enfermedad de la vía biliar, ¿no? Cuadros biliares previos pueden ser litiasis vesicular, hepatitis, obstrucción intestinal, úlcera péptica duodenal, gastritis por HP, pancreatitis, apendicitis y también el geniturinario. Eso justo quería mencionar. Cuando hay una niña, estoy hablando de una niña promedio, 7, 8 años, y presenta vómitos persistentes o incluso fiebre, pues lo que tenemos que descartar siempre es una ITU, no necesariamente una patología gastrointestinal.
porque es algo llamativo y mixto, porque incluso hasta presentan diarreas. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber diferenciar. En el caso de nuestra gestante, las náuseas y los vómitos sí pueden estar presentes incluso en los cuadros urinarios, ¿ya? Y como les digo, si estas náuseas aparecen luego de las 10 semanas o a partir de las 10 semanas, sospechar. Torsión de anexo de ovario, litiasis renal y degeneración de un mioma, ¿no? Un ladeomioma uterino. Las náuseas y los vómitos en el embarazo, en otras enfermedades, también están en lo neurológico. Cuando hablamos de un pseudotumor cerebri o un pseudotumor cerebral, sí, que genera compresión a nivel cerebral, pues puede generar los vómitos por efecto de masa, y ustedes lo saben. Lesiones vestibulares, migraña, tumores del sistema nervioso central, gestacionales, o sea, hablando del embarazo, también sospechan otras patologías. ¿Cuáles son? El hígado graso del embarazo y la preeclampsia. A ver, vamos a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de hígado graso, quiero que me escuchen bien esta parte y nunca se olviden algo. Cuando, vamos a comparar, cuando hay un paciente que es alcohólico, al ingerir alcohol de modo crónico, genera hepatopatía. El hepatocito se carga tanto para metabolizar alcohol que simple y llanamente empieza a hacer un trabajo por apuro a depositar tanto el material de desecho, o perdón, tanto el material graso, o vale decir la energía que necesitamos, ¿sí? Y no se da abasto para poder realizar un metabolismo efectivo, sino empieza, en vez de metabolizar, simple y llanamente empieza a depositar y aparte sigue el trabajo de estar metabolizando el alcohol para desintoxicar el cuerpo. Entonces, al pasar esto, el hígado empieza a hacer depósitos de grasa, sí, donde puede. Y al punto que el mismo hepatocito queda con depósitos de grasa. A eso se llama el hígado graso, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos. O caso contrario, un paciente que le encanta abusar de las grasas, un paciente obeso, que pasa lo mismo. Doctor, ¿y qué pasa cuando el hígado es graso? Simple y llanamente no metaboliza igual que un hígado sano. Vale decir, las sustancias de desecho y demás quedan en el cuerpo, quedan en la circulación. A esto en los alcohólicos pasa lo siguiente, que empiezan a generar prurito generalizado. Por eso es que cuando ve a un paciente alcohólico tiene lesiones dérmicas porque anda rascándose por el prurito. Ahora vayamos a la gestante. La gestante no bebe alcohol, pero sí tiene un hígado que tiene que trabajar el doble. Entonces, lo mismo, ese hepatocito en afán de metabolizar no se da chance a hacer un trabajo adecuado con las grasas y empieza a ser un depósito graso en el hepatocito. Y al generar que no pueda eliminar estas sustancias de desecho, igualmente genera el prurito. El prurito del embarazo, que cuando hablamos que hay prurito en una gestante vale decir, a partir del segundo trimestre, descartar un síndrome colestásico del embarazo, ¿ya? Básicamente por depósito graso. ¿Ya? Entonces, ¿y esto también puede generar náuseas, vómitos? Sí, puede generar. Preeclampsia en estados, en este caso, de severidad, cuando vemos de que hay una hipertensión portal secundaria igualmente a lesión vascular hepático. Psiquiátricas está el desorden, desorden psiquiátrico, depresión, ansiedad, estrés postraumático y tóxicos, intolerancia o toxicidad a drogas. Dentro de lo que son las náuseas y vómitos, enfermedades y otras enfermedades en el embarazo, también está lo endocrinológico, que está la cetoacidosis diabética, el hipertiroidismo. ¿Y se acuerdan que el hipertiroidismo está muy asociado a qué hormona? ¿A qué hormona? La HCG. HCG. ¿Ya? Muy bien. Insuficiencia adrenocortical. Y cuando es ficticio, ganancia secundaria. ¿Ya? Ganancia secundaria, vale decir, puede ser asociado a lo psicológico, paciente ansiosa que simple y llanamente come, hace respuesta a un hígado graso y vienen las náuseas y los vómitos. La epidemiología. El 20-30% de las gestantes, estamos hablando, presentan náuseas y vómitos después de la semana 20, ¿sí? Después de la semana 20, hasta el momento del parto. Menos del 2% de las mujeres con náuseas, vómitos en el embarazo desarrolla hiperemesis gravídica. Aclaro. Del total de gestantes, 20% presentan náuseas y vómitos después de la semana 20. Y menos del 2% pueden desarrollar hiperemesis gravídica.
¿Sí? Muy bien. Sabemos que el punto máximo de la hiperemesis gravídica va de la semana 8, 8 por 2, 16, hasta la semana 16. Perfecto, hasta ahí debería normalizarse. Pero sabemos que para empezar el 90% de gestantes hacen náuseas y vómitos. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Ahora, pero de estas, de todas, de este 90%, el 20-30% puede llegar a presentar náuseas y vómitos fuera de estas edades gestacionales, o sea, hasta las 20 semanas. Y de este 20-30% que va hasta las 20 semanas, el 2% puede llegar a ser hiperemesis gravídica. Doctor, ¿incluso hasta las 20? Sí. Caracterizado por vómitos prolongados, que conduce al desequilibrio electrolítico, que es lo más importante, y la deficiencia en la nutrición y pérdida de peso del más del 5%. O sea, clínicamente, para yo hablar de hiperemesis, ya tengo otro dato. Sé que esta paciente que persiste con vómitos, luego en promedio son persistentes dentro de esta edad gestacional, a partir del pico 8 hasta las 16, y son vómitos continuos y hay compromiso hidroelectrolítico por los vómitos y pérdida de peso del 5%, hipermesis. Ahora sé que de todas estas pacientes, el 20 a 30% pueden llegar hasta las 20 semanas con las náuseas y vómitos. Y de estas, del 2% todavía pueden hacer hiperemesis gravídica, sí, todavía. Entonces, también aproximadamente el 10% de los pacientes con hiperemesis gravídica tendrán síntomas persistentes durante el embarazo. O sea, de todas estas, el 10% todavía van a tener, que tuvieron hiperemesis, todavía van a tener náuseas, intolerancia. Ya, claro que menos exacerbado, ¿no? Pero van a tener durante el embarazo. ¿Está claro esta parte? ¿Está claro esta parte? Sí, doctor. Muy bien. En general, se ha observado que las mujeres que experimentan náuseas y vómitos, ¿sí? Tienen mejores resultados en el embarazo que aquellas que no lo hacen. Y las mujeres que utilizan antieméticos parecen tener mejores resultados en el embarazo que las mujeres con náuseas y vómitos que no reciben tratamiento. A ver, ¿a qué se refiere esto? Si en general una mujer al inicio del embarazo no tiene náuseas, vómitos, va bien hasta la semana 12, 15, pues nos ponemos a pensar, si no hay náuseas, vómitos, no hay producción hormonal adecuada, HCG no está incrementado. Entonces, esta paciente, como no ha hecho un desarrollo hormonal, o vale decir, no ha hecho una liberación hormonal que se vio reflejado en todo lo que es los síntomas de la paciente, probablemente hay una deficiencia hormonal y probablemente esta paciente esté asociada a amenazas de aborto y demás. Y si es una paciente que sí ha hecho náuseas, vómitos, pero usó medicación antiemética o antieméticos, van bien, porque clínicamente mostró las náuseas, vómitos, expresó, pero se manejó y se hizo un manejo médico para poder ser llevadero, ¿no? En este caso, los síntomas en la paciente, ¿sí? ¿Me entienden? Para mejorar, en este caso, las molestias de la paciente. Las mujeres que utilizan antieméticos tienden a experimentar náuseas y vómitos graves que puede estar asociado a un nivel de secreción más robusto o alto de HCG por la placenta. ¿Y en qué casos? Sería embarazos dobles, uno, y dos, en este caso en mola y datiforme, ¿no? En caso de embarazos donde pues vemos de que solamente está desarrollando la placenta y no el feto. También relacionar. Por eso es que en el estudio hormonal les ando repitiendo, ¿qué hormona tal? ¿Qué hormona tal? Entonces, aquí la estrella de la película hasta ahorita en estas clases es la gonadotrofina coriánica humana. Y ahora saben por qué. ¿Sí? Muy bien. Ahora, definición de peremesis gravídica. Sabíamos que el 90% de gestantes van a hacer náuseas y vómitos, ¿sí? De ese 90% que sabemos que va desde la semana 8 hasta la semana 16, que es el punto máximo, el pico máximo entre la semana 8 y de ahí va declinando a la semana 16, el 20% de estas pacientes pueden hacer incluso persistencia de estas náuseas y vómitos hasta la semana 20. Y de estos, el 2% te puede ser hiperemesis gravídica hasta la semana 20 incluso. Sí, muy bien, hasta ahí estamos bien. La incidencia indica que del total que estamos hablando, del 0,3 al 1,5% pueden hacer hiperemesis gravídica. Todas aquellas que tuvieron hijos, de esa muestra, el 1,5% que hace hiperemesis gravídica. Por eso no es tan frecuente, gracias a Dios.
sino todas nuestras pacientes estarían en hospitalización, deshidratadas y demás. Esta patología llegó a la historia y se estudia porque en un cierto momento murieron mujeres gestantes por esta patología, y ahora vamos a hablar. Pero ahora ya hacemos manejo, en este caso, para corregir el trastorno hidroelectrolítico que existe en estas pacientes. Y aparte que también pone en riesgo el embarazo. Entonces, el diagnóstico se basa en vómitos que conducen al desbalance hidroelectrolítico, líquido y ácido base, deficiencia nutricional y pérdida de peso sin causa orgánica que lo explique. Ahora pregunto y analicemos hormonas. Dijimos, si una paciente está gestando y se eleva la hormona HCG por el sincitio trofoblasto, y al elevarse el HCG también hay un incremento marcado en la progesterona, hay una disminución en el peristaltismo intestinal, relajación del esfínter esofágico inferior. La paciente vomita y vomita, no hay tolerancia. Entonces, mi pregunta es, si la paciente no come, ¿qué va a hacer la paciente para, en este caso, dar nutrientes a su hijo y a sí misma? ¿Qué hace su cuerpo? Vamos, ¿quién está? Lipólisis. Muy bien, Lipólisis. Grady. Hay lipólisis, lipólisis. Muy bien. Deme un minutito. Disculpen. Entonces, como hay lipólisis, ¿por parte de qué hormona? Lactógeno placentario. Muy bien, excelente. Lactógeno placentario. ¿Y dónde se produce esta hormona? Sin sitio. Ya, muy bien. Parte del trofo, del cito y sin sitio. Cito es al inicio y sin sitio posterior. Van a revisar a las diapos, ya. Entonces, como se libera el lactógeno placentario, ¿qué va a decir? Mujer, como tú no comes, te voy a facilitar o brindar glucógeno, básicamente, ¿no es cierto? Glucosa. Entonces, como hace un proceso de glucogenólisis la paciente, no, gluconeogénesis, vale decir que esta paciente se nutre de esa manera. Entonces, si está haciendo lipólisis, va a bajar de peso rápidamente. Entonces, ahí está la explicación, porque en una hiperemesis, a tu amiga, vecina, prima, pariente, la ves y rápidamente baja de peso. Oye, ¿qué pasó? No, es que no come nada. Y el esposo todo angustiado, el cuñado, no come, mi esposa no sé, se va a morir, dice, no, tranquilo. Ahora sé que esto pasa porque tu esposita o tu pariente está consumiendo ese depósito de energía de reserva, pero no va a ser siempre. Ahí entramos nosotros para corregir o tratar de corregir la sintomatología y a la vez, pues no vamos a poder modificar el estado hormonal, es cierto, pero sí podemos dar soporte. A esto tú tienes, escuchen bien, tienes que corroborar con los siguientes dos datos. Uno, peso. Si el peso bajó más del 5% del peso inicial del embarazo, por eso los controles prenatales tienen que ser desde el inicio del embarazo, es lo ideal antes del primer trimestre. Pero si no tiene ello, ella sí sabe. Algo que hacen muy bien las mujeres que no hacemos los varones es que siempre controlan su peso. Raro es ver mujeres que no controlan su peso. Entonces, una vez que se hace el control del peso inicial, le preguntas, ¿cuánto pesabas, hija? Pesaba 50 y ahora me bajé y eso que estoy gestando se pone a llorar. Entonces, ¿cuánto? Bajé 45, 44. Sacas tu regla 3 simple, 5% hipermesis.
Y a esto hay trastornos hidroelectrolíticos. Y no tengo un análisis de Agar, perfecto, pero sí sabemos que cuando hay hipocalcemia, hiponatremia, hay signos de sintomatología. Básicamente las parestesias, los calambres, los dolores intestinales, el malestar. Podemos ver signos de deshidratación. Tromes ustedes en ello en pediatría. Hay hundimiento de ojos, la piel está reseca, mucosas secas y demás. Pero esto es asociado a lo que estoy diciendo, al embarazo, porque acá te dicen la definición y pérdida de peso sin causa orgánica, que lo explico, o sea, me refiero a otra causa orgánica, porque básicamente esto es por el embarazo. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Complicaciones. Antes de la introducción de la rehidratación endovenosa, gracias a esta señora, en 1855 dejaron de morir, porque Charlotte Bronte habló de lo que era, bueno, no es que habló, no, ella nos hizo el favor de hacer un manejo adecuado y una introducción a lo que era la rehidratación endovenosa, que es básicamente esto, ya que nuestras pacientes con hiperemesis gravídica no tienen tolerancia oral. Vomitan, les das un poco de agua, la vomitan, agua pura, la vomitan, y a esto acompañado por la cialorrea, porque recuerden que la gestante al inicio tiende a escupir constantemente porque hasta siente asco de su propia saliva. Entonces, al constantemente estar escupiendo y o vomitando, se está perdiendo bastantes electrolitos. Dentro de los más importantes, sodio, cloro y potasio. Entonces, aquí viene la tarea. Anotemos, milagros. La tarea es, primero, ¿quién fue Charlotte Bronte? Anotamos, por favor. Confírmame. Sí, doctor. Segundo, los trastornos o a qué se asocia la deficiencia de, primero, sodio. Van a poner sodio, electrolito, tantos en sus valores y la ausencia de estos, ¿qué produce clínicamente? Sodio, potasio, cloro, glucosa. Sodio, potasio, cloro, glucosa. ¿Sí? ¿Está copiado? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, repito, la tarea es, estos electrolitos, lo que ustedes van a hacer es los valores normales de cada electrolito y la clínica que presentan. Se me ocurre hipocalcemia, calambres y demás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Copiado? Sí, doctor. Muy bien, sigamos. Entonces, Charlotte Bronte, una vez que inició lo que era la introducción de la rehidratación endovenosa, evitó que nuestras pacientes, pues primero se mueran deshidratadas, porque si no hay volumen, hay taquicardia. Si hay taquicardia, no hay buen flujo sanguíneo a los órganos. Si no hay buen flujo sanguíneo a los órganos, esos se empiezan a dañar y falla multiorgánica. Igual que una paciente con hemorragia, ¿no? Salvo que esto es más agudo en una paciente. Entonces, fíjense que por eso es que hubo la importancia de esta patología y el estudio. Hay un desbalance en la vitamina y en vitaminas y metabolitos. Sobre todo lo que hablaba con una de vuestras compañeras hace unos días sobre la encefalopatía de Wernicke y les di una tarea, ¿no? Que era la deficiencia de una vitamina, que es la tiamina. Que pues esto es importante porque la tiamina te puede llevar a una encefalopatía llamada Wernicke-Korsakoff, que pues te puede llevar a estados de depresión. Y son pacientes que las ves decaídas. Ya vamos a ver en clínica cuando hagamos la visita de caídas, muchas veces tienden a la depresión, muchas veces al llanto, llanto incontrolado, insostenible. Hay depresión, ¿no? Hay coagulopatía, incluso hasta neuropatía periférica, ¿ya? Consecuencia económica, el 35% de las mujeres con trabajo asalariado pierden el trabajo el 26%, hasta el 26% abandona el trabajo doméstico, se deprimen. Hasta el 60% de las mujeres desarrollan, en este caso, luego depresión luego del cuadro. O sea, pasa el cuadro de la hiperemesis, lo supera y simplemente hay depresión. Escúcheme bien esta parte. Los casos de depresión en el embarazo y posparto han aumentado notablemente, no solamente por esta patología, sino también por nuestra realidad como país. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Dentro de ellos está el económico, social, y pues que generan estos cuadros impacta y se evidencia el impacto, en este caso, en nuestras gestantes. ¿Ya? Muy bien. Los factores condicionales para la hiperemesis gravídica, tanto la herencia y el ambiente.
El aspecto anatómico, como dijimos, los trastornos, no trastornos, sino respuesta hormonal, relajación vascular, relajación del músculo liso, que da un impacto vascular porque hay una disminución de la resistencia vascular periférica y por ende si hay pérdida de volumen, mayor hipotensión. Metabólico, como les dije, por la pérdida de múltiples electrolitos y a la vez función hepática alterada. Nutricional es la baja de peso que se torna tóxico. ¿Por qué? Si una mujer baja el volumen, me refiero, cualquiera de nosotros, bajamos en la ingesta en líquidos y nos sometemos a un tremendo solazo, pues no nos vamos a dar el lujo de orinar, sino ese flujo va a ir recirculando. Y el riñón va a decir, ya ni a balas orino o produzco orina o voy a producir orina porque voy a terminar provocando un shock hipovolémico o una hipovolemia marcada. Pero como no voy a poder filtrar, porque de eso vive el riñón, voy a tener que retener productos tóxicos, urea, creatinina y demás. ¿Y a eso cómo se llama? Daño renal. Y cuando va el daño renal, insuficiencia renal. Por eso se llama es tóxico. ¿Ya? Infeccioso, dijimos que hay patologías que sí se pueden asociar a eso o hasta exacerbar el cuadro social y psicológico. El psicológico menciona la literatura, pero no la asocia de manera directa, no define como una causa específica, pero sí entra. Me refiero a que en los estudios o en la estadística se vio que pacientes que tienen problemas en familia, problemas familiares, violencia intrafamiliar, son pacientes que también desarrollan hiperemesis. Por eso siempre en el manejo, cuando hablemos, está el soporte psicológico, o sea, el psicólogo, es importante. La respuesta adaptativa local específica, general inespecífica, es una respuesta adaptativa que acabamos de hablar, en este caso, en la lipólisis, en el manejo de control de volumen, la retención de líquidos y demás, que pues se traducen en la enfermedad, ¿ya? 8 factores que condicionan la hiperemesis. Anatómico, menor de 35 años o extremos, sexo fetal femenino, acá está mal, en menores de 18, en más de 35, esos factores donde pueden incluso sumarse a más riesgo de hiperemesis, o sea, pacientes, perdón, menos de 16, menos de 18, o sea, menos de 18 adolescentes y menores de edad y más de 35, ¿sí? En edad materna avanzada. ¿Sí? En esos dos extremos, esto está mal, ¿ya? 18 a 35, menos de 18 más de 35, hay mayor predisposición a hipermesis. Y el sexo fetal femenino. En los estudios indican de que cuando es un feto de sexo femenino o doble, es un factor condicionante para hiperemesis gravídica, ¿ya? Mayor producción de HCG. Se dice que cuando el feto es femenino hay mayor producción de HCG. Y la placenta grande, pues claro, si es una placenta grande es porque, pucha, produjo bastante hubo una proliferación marcada de sincitio trofoblast y por ende mayor cantidad de HCG. Metabólico, alta concentración, ¿no? Como decíamos, incluso que puede llevar hasta el hipertiroidismo, porque sabemos que estas hormonas son análogas, ¿no? Tóxico, en este caso, pululantes ambientales, olores. A ver, cuando el embarazo inicia, en el primer trimestre, el olfato se agudiza terriblemente. Se dice que esto también está asociado con la progesterona y en parte con, con prolactina o lactógeno placentario. No tiene una definición específica, ya no tiene una definición específica, ya. Entonces, pero sí, están asociados a esto, ya. Los nutricionales están en las deficiencias de vitaminas y obesidad, sobre todo tiamina. El vascular está, en este caso, puede ser que en casos como hipertensión arterial o enfermedad vascular puedan desencadenar hiperemesis gravídica. Infeccioso, Helicobacter pylori. Y social, violencia doméstica, como les decía, ¿no? Abandono social. Y psicológico, multiparidad, depresión, ansiedad y estrés postraumático. La historia clínica de la gestante, o cómo debemos realizar una historia clínica en la gestante, es de la siguiente manera. Identificación de la causa orgánica de las náuseas o vómitos. Perfecto, señora. Infección urinaria, sí. Gastritis, sí. Patología gastrointestinal, colon irritable, colecistitis y demás, sí. Ah, no. Esa sí tiene causa orgánica. No hay nada de esto identificable, embarazo. Anamnesis directa e indirecta. Identificar violencia doméstica. Esto es importantísimo, ¿ya?
Registrar la pérdida de peso. Cuando se habla de anamnesis directa e indirecta, es si generalmente la paciente viene con el esposo. Directa porque hablo con ella, indirecta hablo con el esposo. Su esposa está mejor, eso sí, no, doctorita, mi esposa está recontranciosa, con cambios de humor, come, pero terriblemente porque está ansiosa y está consumiendo bastante grasa. Ah, chispas, está empeorando por esto, ¿me entienden? Ahora, la paciente, ¿cuántas veces vomitas al día? No sé, doctora, o muchas veces vienen poco colaboradoras, para eso está el pariente y o el esposo. Registrar la pérdida de peso es importante, siempre considerar, por favor, no se olviden, el peso de inicio del embarazo. No te lo van a dar muchas veces exacto con gramos y todo, pero sí te dicen una idea. Antes del embarazo, y se va a acordar, yo antes de mi embarazo usaba talla tanto en pantalón, pesaba tanto, tanto te va a decir, ¿no? Porque lo sabe, la mujer lo sabe, siempre controla. Hora, bueno, gran parte. Hora de la última micción, no tolera líquidos, y en este caso, si no tolera líquidos, si no hay tolerancia a líquidos, te dice, doctor, toma hasta el agua, lo vomito, no, tiene que hospitalizarse, porque sabemos que una de las complicaciones que va a empeorar a la paciente, que es la deshidratación. ¿Desea usted internarse? Vamos a hablar siempre eso con la paciente, porque muchas veces terminamos hospitalizando, dando la orden y la paciente, no, no me quiero quedar, que es su derecho, pero ustedes cumplen informando y tienen que persuadir a la paciente porque saben que puede empeorar. Y si viene complicada la paciente, el manejo vale decir, más multidisciplinario y aparte de que es multidisciplinario, pues pone en riesgo el embarazo. ¿Y quién quiere que la visite? Siempre tomar en cuenta y tener tino en cuanto a, o con mucho tino, en la anamnesis si es que hay violencia en casa. ¿Sí? Muy bien. El examen físico, funciones vitales, ortostatismo. ¿El ortostatismo a qué se refiere? Señora, párese de golpe, o si está echada, párese. Entonces se va a marear y ves, ah, no, acá el volumen no está controlando adecuadamente. El ortostatismo se define como el cambio de posición y, en este caso, la alteración del flujo o la velocidad con la que llega la sangre hacia un órgano, sobre todo al cerebro. Si yo los tengo echados en cama, están durmiendo rico, tan relajadas después de un examen así, un examen bravo, y de un momento a otro, un sismo, empieza a moverse todo y ustedes se paran de golpe, pues lo más probable es que si no hay una buena hidratación y demás, es lo último que se van a acordar, o sea, se van a caer y probablemente van a sufrir una contusión, ¿no? Sea en cabeza, hombro y demás. ¿Por qué? Porque el corazón bombea a menor presión cuando estás echada en decúbito dorsal, porque no tiene que la sangre vencer esa fuerza vertical hacia el cerebro, o sea, para subir la sangre hacia el cerebro. Eso es cuando estás echada, pero cuando estás parada o parado, a esa sangre le cuesta llegar más ustedes saben, por la gravedad, llegar la sangre hacia el cerebro. Por eso el corazón tiene que bombear más rápido y más fuerte. Por eso que ustedes hagan la prueba. Échense, tómense el pulso relajados y párense. Y ese corazón va a bombear más fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que llevar sangre hasta el cerebro. El hecho de que no llegue esta sangre al cerebro con el volumen adecuado, el cerebro se defiende y dice, miércoles, me está llegando menos, gastemos menos energía, gastemos menos oxígeno, menos glucosa, apáguense y usen lo necesario. Y pum, la paciente pierde conocimiento o tiene esa sensación de desmayo. ¿Sí? Muy bien. Piel y mucosas. Claro, si hay deshidratación, va a estar secas. Tamaño de tiroides importante, examen de tórax, abdominal y pelvis. Exámenes de laboratorio, importante, escúchenme bien. Examen de orina para descartar patología urinaria. Urocultivo para ver si se trata de una ITU resistente a antibióticos. En toda paciente, en su primer control se le pide examen de orina y urocultivo. Hemograma, glicemia, perfil tiroideo. ¿Por qué el perfil tiroideo? Porque podría estar haciendo un cuadro de hipertiroidismo secundario al incremento del HCG. Ecografía del embrión feto, en este caso ecografía del feto. Perfil hepático, acá le falta perfil hepático, que es lo más importante. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Para evitar la hiperemesis gravídica debemos tratar la pirosis y el reflujo gastroesofágico con antiácidos. Recuerden que esta paciente lo que está haciendo es retornar el alimento del estómago hacia el esófago y hacia la vía oral.
Recuerden que la paciente para vomitar, ¿qué tiene que hacer? Ese diafragma empujar hacia abajo, a empujar hacia abajo a las asas intestinales y este útero pequeño. Y también que podrían hasta irritar el útero. Por eso es que cuando vomitan hasta se orinan, hacen, hacen incontinencia, ¿ya? Pues, al vomitar. Y no me creen, van a preguntar, y si alguien es mamá en el grupo, lo sabe. Entonces, cuando hay este músculo empuja, también puede irritar el útero. Y la otra es de que ustedes recuerden que el estómago está diseñado para soportar el ácido clorhídrico, este ácido tan fuerte que pues tiene un pH y eso también lo van a estudiar. A la tarea vamos a poner milagros, ácido clorhídrico pH, ¿sí? Sí, doctor. Muy bien, listo. Entonces, ese ácido clorhídrico pues solo puede estar en el estómago, pero cuando hay reflujo hacia el esófago, va irritando las paredes del esófago. Y a eso, pues esa irritación genera dolor y ese dolor se llama pirosis, que es característico como un dolor urente, o sea, quemante, que es retroesternal por el reflujo. Y básicamente, ¿qué hay que hacer? Antiácidos. ¿Qué es, es un antiácido? Alcalinizar ese ácido clorhídrico. Sí, muy bien. El manejo no farmacológico de la hiperemesis gravídica es el cambio de estilo de vida. Muchas mujeres desarrollan un aumento de olfato gusto, como les dije, puede ser metálico, que parece agravar las náuseas y vómitos del embarazo. El perfume que le gustaba lo detesta porque percibe el olor. A tal punto que la paciente dice, doctor, yo sé a qué hora mi vecino hace huevo frito, yo lo siento, desde arriba del tercer piso, yo lo siento, doctor. Ah, o sea, crean a la paciente. Entonces, evitar estos malos olores, el uso de perfumes tanto por el esposo. Es curioso, hasta en emergencias, doctor, el perfume que le regalé a mi esposo que tanto me gustaba, lo odio, no quiero ni que se lo ponga. Es cierto. Entonces, también habla con el esposo, evita los olores fuertes, disminuye la ingesta de grasas. El evitar vegetales, carne y puré serían un mecanismo natural para evitar enfermedades por alimentos. Pero básicamente aquí a las grasas, no se olviden, porque hay pacientes que sí toleran los vegetales, fruta y demás, incluso hasta los cítricos. Es curioso y paradójico porque pacientes con cuadros gástricos, gastritis crónicas, quieren cítricos, mueren por los cítricos, limón, naranja y demás. Entonces, si sabes que esta paciente ya tiene previamente un estómago irritado, disminuyamos la acidez. Ya, hija, ¿quieres tu naranja? Diluye un vaso puro de naranja con un vaso de agua, pero baja la acidez, ¿me entienden? Entonces, estas son cosas que pues tenemos que manejar en nuestros pacientes. Y las grasas, por favor, sobre todo. Las directrices de hospitales, ¿para qué? Estas son las directrices de hospital, del Hospital de Toronto para las náuseas y vómitos del embarazo. ¿Qué te dice? Mantener la hidratación y electrolitos adecuados bebiendo por lo menos 2 litros al día. Eso es lo que más tenemos que cuidar, la deshidratación. Evitar tener el estómago vacío todo el tiempo, con meriendas pequeñas o frecuentes. Se dice que acá podríamos hacer incluso la nutrición de un niño. ¿Qué dice un niño? Que un niño come 5 veces al día. Desayuno, el entremés entre el desayuno y el almuerzo, y antes del lonche, un pequeño, o antes de la cena, un lonche, dice, ¿no? Antes. Entonces son 5 veces al día. Doctor, pero voy a preparar 5 veces. No necesariamente, puede ser el alimento que no terminó en la mañana, al mediodía. ¿Me entiende? Y lo de la tarde a la noche, o sea, fraccionarla básicamente, porque no te va a tolerar todo. Porque el hecho que tú digas, come, ¿de qué vas a vivir? Vas a estimular a más vómitos. Igual se va a deshidratar, se va a descompensar tu paciente. Evitar ya también tener el estómago lleno, porque no mezclar sólidos, alimentos sólidos sin líquidos, y evite abundante alimento. Miren, y muy grasoso, evite las grasas. Es paradójico, porque si saben que la progesterona disminuye el peristaltismo, el vaciado gástrico va a disminuir. Y si sabes de que también lo tienes lleno, vas a empezar a vomitar. Por eso te dice, divide o fracciona el alimento en 5 veces poco o lo que tolere la paciente para que también, como lento va el estómago, va vaciando y no lo llenes, porque si no va a seguir vomitando. Y evite las grasas, por favor. Evitar alimentos, en este caso olorosos, sí, con sabor fuerte, como ají, sabores metálicos, condimentos, básicamente. Y la paciente te dice, doctor, ¿de qué voy a vivir? Haz una dieta blanda, hija, porque esto te va a acompañar hasta la semana 15-16 o como les digo a los pacientes, y cuando llegues en promedio a la semana 20 todo lo que te he dicho ni me vas a hacer caso porque después el apetito va a ser voraz, porque tu bebé va a empezar a crecer y te va a pedir más.
Y vale decir, es donde la paciente ya también come desordenada y se viene el otro efecto del embarazo, que es cuando la paciente come de manera desordenada, metaboliza rápidamente los hidratos de carbono y empieza a engordar descontroladamente cuando no la controlas. Por eso el control prenatal es importante en sus tiempos, porque si no haces esto, la paciente llega a subir de peso, llega a un índice de más de 30%, IMC de más de 30%, preeclampsia. Riesgo de preeclampsia, no es que va a ser preeclampsia. ¿Ya? Muy bien. Y ingerir, en este caso, nueces o alimentos de contenido proteico. Podría ser frutos secos, le podría ayudar. Descontinuar los suplementos multivitamínicos en el embarazo temprano o cambiarlo por tabletas de mascar y ácido fólico, porque algunos pacientes te dicen, doctor, tomo y lo vomito, tomo y lo vomito. Entonces hay que adaptarse a la paciente, ¿ya? Pues puede ser, ya, acá lo otro que les quería contar. Eh, me contaba uno de mis maestros cuando hablábamos de hiperemesis, que él hizo trabajar en Lima, y me decía, teníamos una paciente con hiperemesis gravídica que le decíamos la paciente del baldecito, y era una paciente que andaba siempre con un baldecito en la mano pequeño y una bolsa, y todos pensaban, pero ¿por qué lleva una bolsa ahí? Y le preguntaban, y era una paciente gestante que pues estaba con una facies caquética, ¿no? Porque muy delgada, y le decían, ¿y por qué andas con el baldecito? Todo me da vergüenza estar escupiendo en todo sitio en el hospital o cuando vengo. Entonces, ¿qué hago? Escupo en mi baldecito. Y en el día, ¿cuántos baldecitos botas? Doctor, en el día 8 baldes. 8 baldes, ¿ah? Y calculando cada baldecito en promedio, en baldecito tenía casi 250, 300 cc. O sea, ¿cuánto de líquido perdí en el día? Y esto precisamente porque como es cialorrea y la paciente generalmente se siente mal gusto o tiene asco a la saliva, empieza a escupir, escupir y escupir. Entonces, para esto hay unas sugerencias donde te dice que puede ser bebidas heladas o hielo, o incluso lo que aquella vez nos sugirió que el maestro nos decía, pueden agarrar un simple caramelo de limón o un caramelo de chicha, lo rompen en pedazos pequeñitos y los ponen a los costados de la lengua. Pues este hecho va a hacer de que este dulce y este sabor vaya a endulzar la saliva y pues la pueda tolerar. Entonces, ya la paciente decirle y explicarle de que sigue escupiendo, va a perder más cantidad de electrolitos y le va a descompensar, le va a deshidratar. Y pues el hecho de que degluta o empiece a deglutir esta saliva, pues evitamos esto. ¿Me entienden? ¿Ya? Muy bien. Comer carbohidratos simples y secos, tales como galletas, pasteles y demás. Pero como les digo, básicamente eso es dependiendo a cómo va tolerando la paciente. Si estamos en nuestro medio, hablamos de dietas blandas, ¿no? Calditos blandos, caldito de pollo, cómo va tolerando la paciente. Ingerir mayores porciones de proteína en la dieta, sí, eso es importante. Acortar el tiempo de preparación de los alimentos permite que la comida se digiera antes de acostarse. Comer alimentos, en este caso, que son más atrayentes, lo que pide la paciente. Y comer en un lugar confortable, donde esté tranquila, porque saben que esto también está asociado al estrés. ¿Sí? Evitar olores cálidos, en este caso. Beber una taza, en este caso, podríamos darle un poco de azúcar, como les decía, o el caramelito para poder tolerar. La ropa confortable, sí. En algunos pacientes ya sienten que se inicia el embarazo ya les incomoda todo, les aprieta el vientre y les molesta. Cepillarse los dientes, sí, porque como les repito, hasta la saliva les da asco, o sea, sienten asco, rechazo hasta su propia saliva. Y miren lo que les decía, chupar el caramelo puede mejorar las náuseas postprandiales o tolerar el poder pasar la saliva, que es lo más importante. Dormir las 8 horas de sueño nocturno y tomar el tiempo libre de trabajo cuando, bueno, experimente las náuseas y vómitos. Muchas veces el estado de trabajo, el estrés, van a notar en pacientes que disimuladamente trabajan en los bancos y la ven con sus barriguitas, hasta vomitan más por el mismo estrés, ¿no? Pasa, ¿ya? Muy bien. Bueno, esto no es compresión. Ya, estos son manejos no farmacológicos, ¿no? Medicina alternativa que puedan usar. Pero a mí lo que me importa para ustedes es esto. Mm, Primero, si tienes una paciente con hiperemesis y que la vas a hospitalizar, o incluso tu paciente no hay tolerancia, generalmente a nuestros pacientes lo que hacemos en el manejo hospitalario, primero es NPO, no comen nada. Segundo, lo que hacemos es reponer electrolitos en una solución de cloruro de sodio.
al 9%, ponemos agregados, que son, perdón, claro, un cloruro de sodio, a una dextrosa, perdón, a una dextrosa al 5%, que es glucosa, porque no come tu paciente, una dextrosa al 5% en 1000 cc, le ponemos cloruro de sodio al 20% y calium o potasio. Entonces, sodio, potasio y glucosa administrados endovenosa en 2 frascos en las 24 horas o hasta en 3 frascos, y en este caso antiméticos y antiácidos, ¿sí? O vale decir bloqueadores H1, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado, tipo ranitidina, le damos dimenhidrinato para disminuir las náuseas, ¿no? Disminuir las náuseas y hidratar a la paciente, que es lo más importante en el manejo, en este caso hospitalario. En un no farmacológico, un reciente estudio comprendido en casos de hiperemesis refractaria reportó en una reducción de la severidad del vómito y una completa cesación de 2 a 5 días respectivo, colocando una sonda nasogástrica, y se observó ganancia de peso en algunas mujeres que tuvieron una sonda por más de 4 días. Si es una paciente que no te tolera y ves la posibilidad de poner una sonda nasogástrica, ¿sí? Y pues poder llevar el alimento directamente hacia vía gástrica podría ayudar en algo. Pero el problema es quién maneja a la paciente y quién le hace seguimiento, porque es un manejo, vale decir, de vigilancia. Lo que a mí me importa es el manejo farmacológico, que se ha visto que tiene muchos buenos resultados. Y básicamente, ¿cuál es? La vitamina B6 es la piridoxina, entonces tarea, milagros. Piridoxina, ¿qué es la B6? ¿Qué es la vitamina B6? ¿Para qué sirve? Y les voy adelantando para que les dé curiosidad. La piridoxina es una vitamina, la B6, que pues ayuda a que el metabolismo hepático acelere, acelere. Es como que le estarías dando un aditivo excelente a tu gasolina para el motor. ¿Me entiendes? Y que obviamente el motor del carro va a ir de maravilla, va a hacer más revoluciones, más velocidad y demás. Entonces, si ustedes recuerdan, hay un producto que se llama Pavionta, incluso en este comercial había un señor que salía en su bolso, iba a festejos y demás, se tomaba su Pavionta, al día siguiente estaba normal, siguió otro festejo y demás. ¿Por qué? Porque este hígado podía metabolizar más rápido el alcohol y por ende él no sentía la pegada, ¿no? De la resaca y todo de ello como debía ser. Entonces, la piridoxina también acelera el metabolismo, porque recuerden que en el embarazo este hígado está metabolizando lentamente. Por eso es que en la piridoxina va mucho mejor y ayuda. Y también tiene un cierto efecto antiemético. El boom en la medicación actual es la doxilamina y la combinada con la piridoxina. Actualmente es un manejo ideal para el manejo hospitalario. Sí, la doxilamina y la piridoxina, actuando a nivel gastrointestinal y hepático, disminuyendo considerablemente las náuseas, en este caso en la paciente, y los vómitos. Podemos usar antihistamínicos, podemos usar agonistas dopaminérgicos, sí, como fenotiacidas, metoclopramida, sí, o antagonistas 5-HT3 como ondansetron, que tienen efecto antiemético, ¿sí? Pues el más que usamos en este caso, sabemos que la metoclopramida, a más de ser un procinético, hace que el intestino se mueva más, vale decir, haya mejor peristaltismo, sí, también es un antiemético, ¿ya? Y podemos usar también anticolinérgicos y hasta corticosteroides. Se ha asociado que el uso de la dexametasona también nos ayuda a disminuir las náuseas, ¿ya? Muy bien. El tratamiento de las náuseas y los vómitos en el embarazo. Podríamos dar 10 miligramos de doxilamina más 10 miligramos de piridoxina, que vienen con este nombre, como Dicleftin, o en este caso en nuestro mercado está como Gestagramin, también se llama, de liberación. Es de liberación lenta, puedes tomar hasta 4 tabletas, dos en la hora del sueño, una en la mañana, una en la tarde. Va a ayudar considerablemente con las náuseas y las náuseas en la paciente y los vómitos. Pero hay un problema, que tú siempre debes de hablar con tu paciente y decirle: señora, a usted le va a ir excelente con el medicamento, va a dejar de tener las náuseas, vómitos, va a bajar considerablemente, pero no por esto usted va a volver a consumir estos alimentos, no va a comer mucho, fraccione su dieta, baje las grasas, porque si no empieza todo de nuevo. Eso tener mucho cuidado. Y eso es típico, a la paciente se va: qué chévere, ya puedo comer, abusan y nuevamente vuelven con el cuadro. Agregar el dimenhidrinato de 50 a 100 miligramos cada 6 horas. Es un antiemético que va muy bien, se sigue usando. Sí,
Y si no hay, si no hay deshidratación, en este caso, ¿sí? Si no hay deshidratación, podemos dar soporte con metoclopramida, que tenemos en el mercado, puede ser el ondansetron, un antimético, ¿sí? Y por la proclorperacina, que no tenemos en el mercado, la prometacina, que son otros antiméticos que van muy bien, que también tienen acción procinética. Pero si tienes deshidratación en tu paciente, iniciar fluidos inmediatamente con suplementación vitamínica, dimenhidrinato, vuelvo a mencionar, ¿sí? Y diluidos en 50 miligramos en una solución salina. Entonces, acaba el esquema. El esquema es toda paciente que se hospitaliza por peremesis gravídica, que ya no puedo hacer manejo por vía oral, o sea, no tolera. Mi Siri se activó un segundo. Sigo en eso. Acá lo cerramos, listo. Entonces, sigamos. Entonces, el manejo hospitalario, como les acabo de indicar, es el siguiente. NPO, no va a comer. ¿Y hasta cuánto tiempo, doctor? Se dice que no se dice, la teoría y los estudios nos dicen que hasta 48 horas, y en las 48 horas no hay náuseas, no hay vómitos, básicamente iniciamos la tolerancia oral. Pero primero le indicamos NPO, reposo relativo, ya. El reposo relativo indica solo te levantas para ir al baño y te recuestas y a reposo, me apagas ese celular porque tienes que estar relajada, nada de estrés, ¿sí? Y NPO, dextrosa al 5%, con dimenhidrinato cada 8 horas endovenoso, le damos sus agregados en la dextrosa, hipersodio calium, ¿sí? Le damos metoclopramida y le podemos dar un hidróxido de aluminio para disminuir la acidez, en este caso a nivel estomacal. El hidróxido de aluminio podemos darlo 5 cc o 5 cc o 5 a 10 cc cada 8 horas o cada 12. ¿Sí? Y el reposo. Eso es importante. Y en las indicaciones, no olvidarnos dos datos importantes. ¿Cuáles son? Control de peso diario y balance hidroelectrolítico. Y en laboratorios, lo que mencionaba, su hemograma completo, su glucosa, prueba de función renal, glucosa, urea, creatinina, su examen completo de orina. Y acá me olvidaba algo. ¿Qué vemos en el examen de orina en una paciente con hiperemesis? Te dice, hay unos pacientes que vienen exagerando, no como nada, doctor, estoy vomitando, míreme, la veo hidratada y la veo, y en el bolso, deme su tarjeta de control. Abre el bolso y veo una hamburguesa, veo unas galletas y una hamburguesa masticada todavía. Pero esta señora está comiendo, ¿qué pasa? ¿O es que recién? Entonces, ¿cómo veo si realmente esta paciente, pues a la fuerza se metió esa hamburguesa si quiere una masticadita, o es que está comiendo normal y simplemente, pues tiene un problema en casa y que pues exacerba todo esto en el examen de orina? ¿Y cómo? Cuando nosotros tenemos lipólisis y hay periodos de ayuno prolongado, pues obtenemos glucosa de otros medios, se llama la vía indirecta. Y al obtener por otros medios, por descomposición de las grasas, la lipólisis y todo ello, se forman cuerpos cetónicos. Y al formarse estos cuerpos cetónicos, que también está en la tarea Milagros, que son cuerpos cetónicos, que son los cuerpos cetónicos y cuando se originan, Milagros, por favor, anótalo, ¿sí? Pues estos cuerpos cetónicos nos indican en el examen simple, en el sedimento urinario, cuerpos cetónicos, dos cruces. Ah, esta señora no está comiendo. Entonces te das cuenta. Entonces, en el laboratorio, tu examen de orina, la cetonuria, ¿no ves? En el examen de orina, estás incluyendo siempre tu perfil hepático, y si los vómitos son persistentes y tu paciente es ya tercer ingreso y demás, te puede estar haciendo un cuadro de hipertiroidismo secundario al estado hormonal. Recién le pides un TSH y un T4, o sea, hormona estimulante de tiroides y una T4, ¿sí? Una tiroxina, ¿sí? ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Está claro, chicos? ¿Están en línea? ¿Se están durmiendo? ¿Viven? Sí, doctor, estamos vivos. Ya, genial, sigamos. Resumen, existe falta de educación y actitud responsable para el cuidado de la salud de la población peruana. El 60% de los embarazos no han sido planeados, para empezar. El 60% de las mujeres son víctimas de violencia, recuerden. Y las anomalías congénitas son de origen hereditario y no ambiental. Resumen, la enfermedad y la muerte humana ocurre por la participación de 8 factores patógenos: social, psicológico, vascular, anatómico, infeccioso,
tóxico, metabólico y nutricional. O sea, ¿podríamos llevar a una paciente por tal descuido a que pueda complicarse y fallecer? Sí, pero gracias a Dios hacemos el manejo endovenoso. ¿Pero podríamos llegar a algo? Sí, a tal punto sí. ¿Y de quién es el descuido? Paciente, pero principalmente nosotros, doctores. Porque si toda paciente está bien orientada, la doctorita me dijo que podía pasar esto y me dio toda la confianza de decirme que si me pasa esto, inmediatamente voy al hospital o al centro de salud. Pero si tú te cierras, hija, es normal, anda nomás, ya, hasta por temor, la paciente no viene. O por tu personal de salud que tienes alrededor, porque muchos de ustedes van a ir como jefes de establecimiento. Y si ustedes no hacen este repaso, esta orientación, créanme, no van a concientizar. El primero en concientizarse es el personal de salud y él es el que tiene que concientizar al paciente. ¿Me entienden? Listo, muy bien. Antes de iniciar el tratamiento farmacológico debe darse orientación nutricional y realizar cambios en la alimentación e incorporarse al uso de Ringer y vitamina ginger y vitamina B6. Hay un estudio del jengibre. Hay un estudio del jengibre, incluso ya hay en medicación. Se dice que, no se dice, bueno, ya hay estudios de que el jengibre también mejora las náuseas, es un buen antimético, incluso es un alternativo al uso de la doxilamina por el costo, ¿no? Muy bien, con una frasecita al final. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Lo que quiero decir en resumen es lo que acabo de mencionar hace un momento. Si tú estás concientizado, vas a hacer el bien porque te estás educando en ello y te estás concientizando. Y tu trabajo no es solo dar medicamentos, tu trabajo es concientizar al paciente. Y eso es lo que hablaba, ¿no? De atención primaria de la salud, si ustedes se acuerdan. Atención primaria de la salud, cuando ustedes, si es que se da un tiempito en salud pública, atención primaria de la salud, ni tomaban bola, antes todo era la parte preventiva, perdón, la parte ya de tratamiento recuperativo y todo ello. Pero la preventiva o atención primaria de la salud, ¿qué te decía? O dice, si tú una paciente la tratas antes y evitas que se enferme, el costo es muchísimo menor que tratándola. Y eso es evidente y eso es lógico. Pero no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de institución, de hospital, no, desde el punto de vista para el paciente. O sea, si tú evitas de que llegue una hiperemesis, donde la pobre esté vomitando, la ves adelgada, el esposo estresado, y porque tiene un niño de 2 años al lado, se gana con todo este trauma. Pero si tú manejas ello, la concientizas, manejas la dieta, das el tratamiento adecuado, lleva un embarazo tranquilo y evitas ese trauma familiar. Si hay un problema, en este caso familiar, donde hay agresión, pues saber hablar con la paciente. Si tú ves que la paciente siente cierto temor de hablar delante del esposo, hacer esperar al esposo fuera y hablar con la paciente. ¿Me entienden? Donde haces el trabajo multidisciplinario, con psicólogo y demás, pero jamás me vayan a hacer esto de que tú la pegas a tu esposa, me acaba de decir encarar. No, hay que ser bien cuidadosos con ello y hacer seguimiento al paciente. Pero si ustedes ven de que es una paciente que sufre agresión física y demás, ahí están las debidas autoridades, donde tú corroboras la información. Si ves la paciente con equimosis y demás, o la llevas previamente al psicólogo y llegas a confirmar esto, ya es donde tienen que apoyar a la paciente. ¿Listo? Muy bien. Preguntas. Diego. Doctor, buenos días. Sí, tengo una pregunta. He leído que el ondansetron está asociado a defectos orofaciales y por esa razón no sé si su uso es seguro contra la hiperemesis gravídica. En este caso, no es indicado antes de las 12 semanas, porque recuerda que hasta la semana 8 tenemos todavía, en este caso, desarrollo fetal, ¿no es cierto? Físico fetal. Por esta razón,
Y recuerda de que el periodo embrionario, hasta las 8 semanas donde se llega a formar el bebito, en promedio es hasta las 9 semanas, 8 o 9 semanas. Posterior a esto, para los efectos orofaciales, pues ya el efecto es menor, vale decir menor riesgo porque el feto está formado. Pero sí puedes administrar esta medicación a partir de las 12 semanas, no antes. Está bien, doctor, muchas gracias. Ahora, dentro de nuestros esquemas van a ver, en el esquema nacional no manejamos ondansetron. Un medicamento que está aprobado, y vale decir que también, hablemos sinceramente que nuestros ministerios manejan los medicamentos más accesibles, están el dimenhidrinato, ¿sí? La metoclopramida, y pues un medicamento que sería ideal que ya se use en nuestros hospitales, que es la doxilamina, por eso ese es el boom, ¿no? Ese es el mejor medicamento ahorita. Pero por costos, en este caso, básicamente solo lo manejamos por vía particular. Por eso se lo socializo, ¿no? La doxilamina. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctor, disculpe, la tarea sobre ácido clorhídrico y pH, ¿cuál era? ¿Lo anexo a la pregunta 2 que nos dijo? Aparte, ponles abajo, ponles abajo. Es que estos datitos les van a servir, les van a abrir el panorama. O sea, lean y van a ver, por esto habla esto el doctor, por esto. Y les va a abrir el panorama a leer más cosas. Eso es lo que quiero. ¿Me entienden? Eso es lo que quiero. Un docente me decía, mientras yo no te dé curiosidad, no vas a aprender más de lo que quisieras. Es como una película, ¿no? O una serie. Justo al final te están dejando algo que, pucha, algo más va a venir. Te da la curiosidad y no sueltas la serie. ¿Me entienden? Entonces, si yo les doy esas pastillitas o esas pildoritas que dicen, si no les doy esos datos, no les va a dar la curiosidad, o sea, no van a seguir revisando. Pero cuando lo lean, por esto dijo, ¿y por qué más puede ser? Porque toda la información está ahí. Y qué mejor ahora solo teclean y pum, sale el toque. No es como antes que teníamos que ir por el libro, ojear y rezar, ¿no? De encontrar el tema. O irnos a la biblioteca para pedir el libro. Y para tu mala suerte, el libro ya no estaba. Justo tu compañero se había llevado el libro o lo había tomado prestado de la biblioteca. Ahora no es así. Las cosas cambiaron. La información está a la mano. Y aprovechemos eso. Muy bien. Siempre deseándoles lo mejor, que tengan buena tarde o buen día. Muchas Marilyn, gracias, doctor. Doctor, disculpe, no pude contestar soy la primera en la lista y no pude contestar a tiempo. Marilyn, va a ser última vez. Y esto lo estoy haciendo solo porque es clase extra. Fuera del... espérame, espérame en línea.